atzo izan genuen aukera ezagutzeko kontingentzia plana batez ere Nacho, Laura eta Veronikarekin, baina gaur komentatuko dugu pixka bat zeintzuk diren jarraibide nagusiak gure lanarekin, gure egunerokotasunarekin lotura gehiago daukatenak, ezta? Ikusiko ditugunak. Gero pixka bat komentatu ze egingo genuke, pues, aurre ikus daitezkeen 3 eszenatokietan, ezta? Hor oso berezia izango den ikasturte honetan, zer egingo dugun hurrengo orduetan eta egunetan, eta bukatzeko betiko moduan galdezkeak edo iradokizunak jasotzeko prest. Orduan, hori, bereziki formato honetan ez da, baldin badaukazue zalantzaren bat sortzen den aurkezpenean zehar, itxaron bukaerara arte eta eskatu hitza jarri txatean. Entonces, sin más, como comentaba, procedo a dar la bienvenida también a Nacho al claustro para que él os dé unas informaciones de este comienzo de curso y comente los números que vais a ver aquí. Bueno, pues gracias Egoy. Espero que se me oiga y que se me vea en este momento. Gracias, Pedro, ya veo tu pulgar. Muy bien, pues nada, egunon guztioi, me uno al saludo y a la bienvenida que ahora Egoy nos daba a todos y a todas, y también con un poco con la intención y con el deseo de que entre todos y todas, ¿no?, pues vayamos acogiéndonos unos a otros, unas a otras. Este curso, ya sabéis que todos los años solemos tener como una especie de lema que nos proponen desde el área de identidad y misión, junto con otros centros de nuestra red, y este año precisamente el lema va a ser acogerte. Bueno, creo que esa es la intención y el espíritu con el que intentamos abrir este curso, porque todos necesitamos acoger, ¿verdad? Acoger el proceso que hemos vivido durante estos meses pasados y de alguna manera entrar en un contacto pues lo más empático posible con lo que vamos viviendo cada uno y cada una, ¿no?, en nuestros espacios de relación, nuestros espacios familiares y nuestros espacios laborales, ¿no?, en el que estamos, como educadores y educadoras en este caso, ¿no? Y llegará el momento de acoger al alumnado, ¿no?, a nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, pues supongo que también si hemos sabido acogernos entre nosotros, pues seremos más capaces de acogerles a ellos y a ellas. Y en ese sentido, pues lo primero que nos parece oportuno, ¿no?, es traer a la memoria pues todas esas situaciones difíciles y aquellas que son extremadamente difíciles, ¿no?, las despedidas de seres queridos que muchos de nosotros y nosotras pues hemos tenido que realizar en unas condiciones muy difíciles durante estos últimos meses, ¿no? Entonces, traerlos a la memoria y al recuerdo, ¿no?, y hacernos conscientes de esas experiencias que estamos viviendo y que a muchos de nosotros y nosotras nos toca, ¿no? Y en ese sentido también, pues un recuerdo pues especialmente intenso y fuerte para nuestra querida compañera Bea Banco, ¿no?, que tuvimos que despedir en la distancia y en la intimidad y a veces, ¿no?, sin haber podido pues expresar nuestros sentimientos durante estos últimos meses. En ese sentido, invitaros también a todos y a todas, aunque sabemos que el aforo será reducido por razones obvias, a la Eucaristía de despedida para Bea y para todas esas personas que tendremos mañana a la 1:30 en la iglesia de Jesús Obrero. Estáis todos y todas invitados. Bien, segunda idea, que antes de pasar a esa diapositiva que hoy mostraba hace un momento, ¿no? Ayer en la presentación inicial del día en la que hablábamos del plan de contingencia, ya comentaba que en el trabajo de preparación de este curso evidentemente hay como dos elementos, simplificando mucho, a conjugar, ¿no? Y eso es una novedad para este curso, ¿no? Uno es el elemento del entorno saludable y todo lo que ayer hablamos del plan de contingencia y lo que seguiremos hablando a lo largo de estos días y semanas
pues tiene que ver con esto. Pero también hay otra dimensión tan importante o más que la anterior. Tenemos que tener cuidado de equilibrarlas bien, ¿no? De que no se nos vaya toda la energía en una ni en la otra. La otra dimensión, evidentemente, es el proceso educativo de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? ¿Qué propuesta pedagógica, qué propuesta didáctica vamos a tener en este curso tan complejo en el que podemos tener distintos escenarios? Se ha hablado mucho de los famosos 3 escenarios, luego profundizaremos en ello, pero que seguramente van a convivir unos con otros, ¿no? Bueno, esto es de lo que se trata fundamentalmente de profundizar en la mañana de hoy y en el trabajo que desde las direcciones de etapa y los equipos de coordinación se va a proponer para los próximos días y las próximas semanas. Aprovecho, por cierto, también para agradecer el interés que han despertado los talleres, los talleres que se van a tener luego más tarde, hoy y mañana, a las 11:30 hoy, a las 11 mañana, si no recuerdo mal, o al revés, perdón, sobre herramientas de trabajo a distancia con el alumnado, que seguro que nos van a venir muy bien a todos y a todas para este curso, ¿no? Bueno, dicho esto, y agradeciendo de antemano pues la buena disponibilidad para este curso, ¿no? Hacer un par de comentarios. Siempre en estos claustros de inicio de curso solemos hablar de cómo en estos momentos la verdad es que esta cuestión de cuántos grupos somos y cuántos alumnos se han matriculado como que adquiere una dimensión diferente, ¿no? O más pequeña cuando enfrentamos la incertidumbre del curso. Pero bueno es tener las noticias y que las podamos comunicar, ¿no? En el caso de secundaria, los alumnos y alumnas matriculados para este curso, en el último, siempre ya sabéis que estas cifras van variando a lo largo del curso, ciertamente, y la matriculación definitiva no la tenemos hasta el 15 de octubre, pero estamos hablando de 1.140 alumnos y alumnas en toda la etapa de secundaria, lo cual viene a ser el número más alto que Egivide ha tenido junto con el curso 13-14, si no recuerdo mal, donde había 1.146 alumnos matriculados en la matrícula oficial, desde que Egivide es Egivide en el curso 12-13, ¿no? Bueno, por lo tanto, se consolida esa senda de atractivo, ¿no? De un centro que cuando hace su oferta de secundaria en la ciudad, pues tiene tirón, digamos, ¿no? En los 3 modelos, como estáis pudiendo ver ahí, y con un número de aulas de 43, que vienen a ser las mismas aulas, las que definitivamente tenemos concertadas, 43 aulas, digamos, de modelos A, B, D, más las 4 que tenemos de diversificación, como aparece ahí al final, 2 de tercero y 2 de cuarto, que dan el total de 47. Son los mismos grupos que teníamos concertados el curso pasado, por lo tanto, los grupos están algo más completos, digamos, ¿no? Ahí tenemos una discusión con el Gobierno vasco todavía abierta por un grupo de segundo modelo A, en concreto, que sería un grupo en Arriaga, que ha sido denegado en la solicitud de conciertos y también denegado después de la alegación. Haremos recurso sobre esto cuando salga publicada la resolución de conciertos en el boletín, ahora este mes de septiembre, y también hemos solicitado a la consejera de Educación directamente una actuación especial de oficio por las especiales circunstancias que se dan en Egivide, que hace que debiéramos tener un grupo más en segundo, lo cual estaría pues un grupo por encima de la planificación en el primer ciclo de la ESO, ¿no? Que es la razón que se aduce para la no concertación, ¿verdad? Cuando los números de alumnos y alumnas son suficientes y cuando en una circunstancia como la que estamos, ¿verdad?, de pandemia, pues tendría todo el sentido el pensar que cualquier refuerzo de este tipo pues es pertinente, ¿no? Bien, esto en cuanto a la situación de grupos concertados y de matrícula de secundaria. Adicionalmente, hemos conocido un momento de hoy, voy a dar un poco también una pincelada sobre necesidades educativas especiales. Se han asignado las 8 aulas abiertas, 3 programas de refuerzo educativo y, como decía, las 4 aulas de diversificación, ¿no? De nuevo, son exactamente los mismos recursos que teníamos asignados en el curso 19-20.
de nuevo, tenemos una alegación en curso presentada la semana pasada, porque la resolución se ha conocido en la tercera semana de agosto, sobre todo para las aulas abiertas, educación abierta y para el programa de refuerzo educativo. Dale, hoy, adelante con la siguiente. Pasando a bachillerato, para no extenderme mucho en estas cuestiones tan numéricas, ¿no? Tenemos este curso, una matrícula en este momento de 504 alumnos y alumnas. Esto variará un poco al alza o a la baja, como decía, en estos días de septiembre, lo que supone una cierta caída respecto al curso pasado. El curso pasado teníamos 534 y sigue un poco la consolidación a la baja de, ¿no?, la reducción de matrícula que estamos viviendo en el bachillerato de Gibide en los últimos años, ¿no? No especialmente grave de un curso a otro, pero la verdad es que la tendencia sí que es de bajada, ¿no? En la transparencia podéis ver los grupos que vamos a tener concertados. Este año va a haber 19 grupos concertados, es uno menos que el curso pasado teníamos 20, son 9 grupos en primero y 10 grupos en segundo. Se ha producido también un cierto, la caída es algo menor que la que podría esperarse, porque ha habido un número de repeticiones en segundo bastante significativa. Luego la tendencia nos marca una situación de 9 grupos, 9 líneas de bachillerato, si la tendencia no cambia en los próximos meses o en las próximas 2, digamos, campañas de admisión y matrícula. Decir también que estábamos muy justos de números para quizá haber podido tener algún grupo más concertado, sobre todo en segundo de Nieves Cano, con lo cual se han puesto en marcha algunos desdobles que no están concertados, pero que entendemos que eran necesarios para evitar demasiada concentración de alumnos en algunas de las asignaturas, ¿no? Bueno, con lo cual, bueno, esperamos que eso ayude, ¿no? Y de hecho hay una tutoría más, hay 20 tutorías asignadas en bachillerato para poder un poco repartir ese trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese es un recurso que tenemos que ver cómo de alguna manera ponemos desde el centro y desde el resto de ingresos que tenemos, aparte del concierto, ¿no? Bueno, esa es un poco la situación de grupos de bachillerato y de secundaria. En cuanto a FP, tenemos la misma oferta y todos los grupos bien dotados de alumnos y alumnas. Prácticamente todos los primeros de FP están a 15 en el caso de FPB o a 25, alrededor de esa cifra, en grado medio y grado superior, con una matrícula de 2.000, por encima de los 2.450 alumnos y alumnas, con lo cual, bueno, pues también es verdad que en el global de Gibide el número de matrícula para el curso 2021 es uno de los años más altos de la historia reciente, digamos, de los últimos años de Gibide. En este momento creo que en el recuento de matrícula estamos hablando de 4.105 alumnos y alumnas matriculadas en Gibide. Bueno, pues esto por mi parte, hasta aquí llega la parte más, ¿no?, numérica y de grupos y cuál es la situación para que todos estemos en la misma página del libro y cuando haya noticias sobre esas alegaciones o recursos de los que estamos hablando, pues también os mantendremos informados e informadas, ¿no? Bueno, pues adelante, creo que ahora retoma Egoy, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, Nacho. Venga. Bueno, entonces volvamos ya a lo que es el contenido de un claustro pues, muy especial, con unos contenidos que nada tienen que ver con los otros años, ¿no? Sí que hay una parte común, pero la verdad es que repasadas un poco las diapositivas que íbamos a explicar tanto Pedro como yo ahora, la verdad es que poco tiene que ver con claustros de cursos anteriores. Si os fijáis aquí, os hemos puesto en esta presentación, que luego os podremos mandar para que tengáis acceso a los enlaces que aparecen, está la documentación principal que afecta a nuestra tarea diaria, ¿verdad? Porque, como os decía antes al explicar el índice, la presentación de Verónica, Laura y Nacho de ayer era muy general para presentar el plan de contingencia y estábamos allí todos los educadores que formamos Gibide. Pero hoy, ya que estamos solo los de la parte docente, por decirlo así, recordaros simplemente que toda la documentación, todas las pautas están en el manual del educador.
Tenéis aquí las 21 pautas, ¿no?, que ha habido que realizar este año o estamos realizando, porque muchas están en elaboración, para afrontar este curso, ¿verdad? Entonces, recordad que aquí podéis acceder desde la intranet metiendo la clave de imprimir, por decirlo así brevemente, o también que en cualquier sola Saldian, en cualquier boletín abajo, siempre pone manual del educador y igual ahí también podéis acceder. Entonces, nos vamos a detener, como os decía, en la parte que más afecta a nuestro quehacer. Estas son un poco las que son las que presentaron ayer Laura y Verónica, sobre todo, y las otras dos aquí, educadores con alumnado y pautas para alumnado, en realidad son comunes. Lo que pasa que lo que se hace es ver ambas normas desde el otro lado del espejo, por decirlo así, ¿no? Hay cosas que lógicamente no afectan al alumnado y sí al profesorado, pero al final son unas pautas para esta pandemia que hablan de esa, ¿no?, de nuestra relación con el alumnado y cómo actuar en este curso. Antes de abrir el documento, por ejemplo, el de alumnado, y ver un poco lo más importante que se señala aquí, primero una idea quizás general, ¿no?, que es que en el cumplimiento de estas normas y en velar por esto nos va mucho. Es decir, si normalmente siempre insistimos en que la convivencia es asunto de todos y que ir todos a una es fundamental para que el centro funcione mejor y sea más cómodo dar clase y andar por los pasillos y trabajar en general, este año es fundamental. Ya sabéis de qué os estoy hablando. Si un chaval o una chavala que van por el pasillo hablando con la mascarilla bajada se encuentran con 3 o 4 profes y 2 no les dicen que se la tienen que subir, ya hemos perdido mucho. Entonces, en este comienzo de curso es fundamental que vayamos todos a una. Muchas de las 15 pautas que aparecen aquí, que yo seguro que habéis leído muchos, pero que os recomiendo que leáis con atención porque afectan a nuestro quehacer diario, muchas estaban ya redactadas para el retorno del alumnado cuando vinieron a hacer exámenes de cuarto de la ESO, por ejemplo, o de bachillerato para el repaso, pero muchas ha habido que adecuarlas también. Ya digo, hoy no hay tiempo en el claustro para ir una a una repasándola, pero quizá hay algunas que sí que suponen un quebranto importante de la actividad educativa normal, ¿no?, y que igual queremos ahora insistir. Especialmente igual lo que más nos choca, ¿no?, y lo que más nos va a afectar a nuestros tiempos diarios para dar clase, ¿no?, que es el tema de los desplazamientos, ¿no?, como aparece, por ejemplo, en el punto número 8. Es decir, antes los alumnos y alumnas iban a optativas libremente, sobre todo en cuarto de la ESO, pero también, lógicamente, en bachillerato, a las asignaturas que tenía cada uno, a core, a taller de creación, al taller de tecnología, al polideportivo, con libertad. Este año esto es imposible. Es imposible por varios motivos, no solo por seguridad y por evitar contagios porque estén muchos alumnos en un pasillo, que se muevan por donde no deben, etcétera. Eso lógicamente, es también lo que más, ¿no? Pero también por una cuestión de seguimiento de contactos. Es decir, si nosotros dejamos que el alumnado se mueva con libertad por el centro y se siente mezclado con otros grupos, por ejemplo, en la optativa, cuando hay un caso positivo y nos pregunten cuáles han sido los contactos de ese chaval o de esa chavala, de quién ha estado al lado, por decirlo así con simpleza, ¿no? Si no hemos controlado esto, nos van a tener que mandar a casa a muchos grupos, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Si a una optativa van alumnos de la clase A, B y C y cuando acuden al aula de destino no se juntan por 3 espacios diferenciados, ¿no?, en un lado los de A, en otro los de B y en otro los de C, sin mezclarse, cuando nos pidan trazabilidad de los datos y con quién se ha contactado, el efecto de un positivo va a ser mucho mayor que si acompañamos y asignamos asientos en zonas separadas. Entonces, como va a decir Pedro luego a continuación, prácticamente todas estas pautas, el cumplimiento de cada una de ellas supone un quebranto más pequeño o mayor en nuestras prácticas educativas y en nuestros tiempos diarios.
Eso va a ser así. Y cuanto antes lo asumamos, porque no va a ser un curso normal, eso lo sabemos todos ya, y no vamos a poder trabajar como siempre, ni dar lo que dábamos siempre, ya solo por una cuestión de tiempos. Hay muchos más factores, ¿no? Como quizá tener que ir a casa para dar a distancia, pero ya solo por tiempos va a ser un curso muy especial. Entonces, como os decía, bueno, perdón, y también señalaros que en otros colegios de Vitoria, esto de acompañar a los alumnos de las optativas, o sea, que el profesor del aula de destino acuda al aula de referencia para acompañarlos a esa aula, se hace en cursos ordinarios también, aunque nos sorprenda. Pero se hace así en algunos coles de la ciudad. O sea que, a ver, intentaremos que no sea, que sea también llevadero. Por último, en el alumnado desde el día de la acogida, y para su seguimiento lo que vamos a hacer también es, lógicamente, unirlas al plan de convivencia general del centro y a las normas, a la disciplina, por decirlo así, para que nos entendamos todos, ¿no? Entonces, el incumplimiento de unas u otras, pues puede ser leve, puede ser más grave y acarreará también, pues, la sanción correspondiente, que están trabajando sobre todo en el equipo de orientación y que pasará por todos los equipos de etapa y tutores, etcétera, para que les demos una vuelta. Lógicamente, son unas normas de convivencia novedosas para todos, porque las habituales no contemplan situaciones como las que nos vienen en este curso y están en elaboración. También hemos pensado que sería bueno incluir en Educamos, entre las incidencias, una que se llame algo así como incumplimiento pautas salud. Entonces, así el docente puede comunicar tanto a tutora como familias que un chavala sistemáticamente está incumpliendo porque pone nulo interés en su higiene de manos, porque siempre hay que estar recordando que tiene que limpiar la mesa, porque no hace caso. Es decir, incluir una incidencia que nos permita, por un lado, cuantificar, que sepamos que ya son 3 veces las que X ha hecho X, y también comunicar a familias y entre docentes. ¿Vale? Entonces, ya hemos hablado con Secretaría, con Tere y su equipo y esperemos que para el comienzo del curso podamos tener esa incidencia ya en la plataforma. Entonces, lo que os pediría, ¿no? Lo que comentábamos, que sobre todo las dos que aparecen aquí últimas, ¿no? Las pautas para educadores en actividad con alumnado y pautas para el alumnado, pues sean nuestros 2 documentos de cabecera para este comienzo de curso, porque seguramente ya cuando llevemos una semana haciendo lo mismo ya no habrá que mirarlos más, ¿no? Pero sí que en este comienzo de curso son 2 documentos que deberían ser de cabecera. Bueno, pues gracias, Ego, y buenos días a todos, Egunon. Me sumo al recuerdo que ha citado antes Nacho, para Bea, para el resto de todas las personas que hemos perdido estos meses. He saludado a todos los que he podido en Nievescano y en Jesús Obrero. Os mando desde este rincón de Jesús Obrero también un abrazo a todos. Bien ha señalado Egoy y bien ha señalado Nacho que este curso pues, va a ser distinto. Esa transparencia que os hemos compartido tiene 2 verbos en rojo: asumamos y rediseñemos. Yo os diría un poquito más mientras estaban hablando mis compañeros. Además de asumir, acojamos la nueva realidad. No queda otra. Nos ha tocado pasar por esta cuestión. Y a partir de ahí, de acoger esta realidad de pandemia, rediseñemos nuestra actividad profesional en la medida de lo necesario, como otras profesiones están haciendo. Esa idea general tiene, de alguna manera, un apoyo, y es que tenemos un plan de contingencia que he repasado en breve Egoy, que realmente es la norma que rige nuestro quehacer diario desde ya. El sistema de fuentes, a los frikis del derecho, ha cambiado. Ahora tenemos una cosa que se llama plan de contingencia que rige nuestra actividad. Antes teníamos una ley orgánica de educación
unas programaciones abreviadas y unos criterios y unas normas de convivencia. Ahora tenemos todo eso más algo que está como por encima, ¿verdad? Y que es el plan de contingencia. Y que nos dice que a mí, profesor de latín, tengo que pasar por cada clase a recoger a las criaturas para depositarlas en el aula donde imparto latín. Y las tengo que colocar de determinada manera. Y además tengo que dedicar un tiempo al final de la clase para limpiar una a una, ellos evidentemente, los pupitres y dejar expedito el camino para el siguiente grupo. Me lo dice el plan de contingencia, acojo esta nueva realidad con la mejor de las intenciones. En cualquier caso, también, nuestra imaginación se tiene que preparar para comprender que nuestra actividad va a cambiar en cualquiera de los 3 escenarios que aparecen ahí al comienzo de la diapo. Nuestra imaginación es consciente de que cuando hemos vivido online nuestra actividad ha cambiado. Bien, vale, sí. De esto sabemos todos mucho desde el X de marzo, el 10 de marzo, si no recuerdo mal. Pero también va a cambiar en semipresencialidad y, como estamos diciendo, en presencialidad. Por eso va a suponer, como ya ha remachado Egoy, un quebranto de la práctica docente normalizada, porque sí o sí, mi clase de latín, mi clase de literatura universal, este curso no va a ser igual que hasta el 9 de marzo del curso pasado. Voy a tener que dejar tiempo para que bajen al patio en la hora señalada, para ir al baño en los turnos establecidos. Voy a tener que dedicar tiempo a eso. Y tendré que podar el arbolito, como vamos a ver a continuación, de mi materia, para que unos tiempos sustituyan a otros tiempos, porque, perdonadme el galimatías, son otros tiempos, ¿de acuerdo? Eso como punto de partida, asumamos, acojamos la realidad, rediseñemos y un cuarto y último concepto, no sé, idea o algo, palabra. Vamos a ayudarnos todos mutuamente y todas, todo lo que podamos, en asumir y en rediseñar esa nueva actividad. Si nos ayudamos, como nos ayudamos desde el 10 de marzo, desde casa, en unas situaciones brutales en algunos casos, nos va a ir mucho mejor. ¿De acuerdo? Como idea general, yo creo que la tenemos todos clara. Podemos pasar a la siguiente, si quieres, Egoy. Como bien decía Pedro, ¿no? Al final, seguro que cuando habéis leído las pautas para el alumnado o las pautas para el profesorado con el alumnado, cada vez que leemos una pauta, que a mí me pasaba, ¿no? Cuando empezábamos a pensar qué situaciones se pueden dar en el día a día y cómo tratarlas, ¿no? Siempre te sale un, joder, pero si hacemos esto, voy a perder, voy a perder por aquí, voy a perder por allá. Hay que asumirlo. Por eso esos verbos en rojo, ¿no? Es decir, va a ser así. Va a ser así. Por ejemplo, actividades complementarias que aparece ahí, hemos decidido que hasta el 15 de octubre no vamos a hacer ninguna. ¿Vale? Habrá que empezar a ver, hasta que no veamos cómo hemos empezado, en qué momento estamos, luego veremos si es posible, cómo evoluciona también la pandemia, pero, por ejemplo, algo que todos los años, desde que yo me dedico a esto, se ha hecho con normalidad, ¿no? Pues este año ha quedado completamente desterrado. Ha habido que pensar en todo lo que pasa en un centro educativo en cualquier momento. Entonces, seguro que no hemos caído en muchas cosas que pasan y que hay que darles una respuesta o crear una pauta para ellas. Seguro que también hay cosas que ante eso que sí que hemos detectado que va a pasar, nuestra solución no es la mejor. O sea, todas las pautas, todas tienen lo que decía antes, ¿no? Tienen contras, tienen pros, pero todas tienen contras. Entonces, ante eso, cuando veamos que, si no vemos que eso es un modo de hacerlo adecuado, tenemos que pensarlo cuál sí lo es, ¿vale? Y si encontramos una forma de hacerlo que es mejor que la que aparece en esa pauta y la comunicáis al coordinador de etapa, a la orientadora, a Pedro, a mí, a quien sea, y caemos, ostras, pues es verdad, tienes razón, si lo hacemos así, es bueno para todos, hacedlo, por favor. Es un año en el que da igual cuánto llevemos aquí, que todos somos novatos. Todos somos novatos. Todos debutamos este año como docentes
ante el mayor reto educativo al que se ha enfrentado el sistema en los últimos, no sé si decir los últimos años, décadas o siglos, sin exagerar. Entonces, eso hace que, como decía muy bien Pedro, la colaboración y la lluvia de ideas entre todos sea fundamental, como ya se empezó a ver en el confinamiento. Bueno, pues bajando un peldaño ya en el discurso y concretando estas ideas iniciales, ese rediseño de las materias deberíamos abordarlo de la manera más colaborativa posible, lo más pronto posible, como más de uno y más de dos nos habéis dicho, en los meses anteriores y en estos 2 primeros días de encuentro. Recordaremos también que en el mes de junio, desde las direcciones, impulsamos un par de Google Forms en los que os preguntábamos sobre cómo había sido también vuestra experiencia online, inédita, como muy bien dice Goy. Todos nos sentimos profesores novatos desde el 10 de marzo y con todo eso creemos que la mejor manera de ayudarnos entre todos es organizar un mes de septiembre que sea distinto en cuanto a la preparación de las materias. Vamos a ver. Como bien dice hay que redefinir objetivos, hay que separar el grano de la paja en cada asignatura y contemplar los 3 escenarios: el pre, el semipre y el no pre, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a dedicar unos tiempos de trabajo durante este mes de septiembre que tenéis sobreimpresionados y que después compartiremos para todos. Se bifurcan en ESO y bachillerato porque del viernes aquí la Consejería de Educación estableció, como todos sabéis, un cambio en los comienzos de curso de cada una de las etapas que nos ha obligado a no poder ir a la par como inicialmente teníamos previsto desde finales de julio. Para el caso de la ESO, se van a destinar los miércoles de septiembre y, atención, mucha atención, como se decía en Gamarra cuando se encontraba un chiquillo allí perdido en la oficina de la playa, se ha encontrado en la oficina de la playa. Bueno, pues atención, mucha atención. Se suspende la actividad docente en la etapa de la ESO los días 11, 17, 23 y 29 en sus 2 últimas horas lectivas, la quinta y la sexta. Repito, aunque se vaya a grabar, las 2 últimas horas del 11, 17, 23 y 29 se destinarán al trabajo de redefinición y de rediseño de las materias por lo que se refiere a la ESO, junto con los miércoles del mes. Para el caso de bachillerato, la demora o el retraso en el comienzo del curso establecido por la Consejería permite que desde la semana que viene podamos dedicar del 7 al 11 5 momentos de 2 horas de duración prevista de 9 a 11, así como los miércoles, atención, 15, 23 y 30 en el horario de 15:30 a 17:30, igual que para los miércoles de la ESO. Repito, para el caso de bachillerato, entonces, que iremos del 7 al 11 de 9 a 11 de la mañana y los 3 miércoles 15, 23 y 30 para ese trabajo de redefinición. Como consecuencia de ello, ya hemos enviado también Egoy y el que os habla un correo en la mañana de ayer para convocar a las personas que, bueno, recibirán en primicia, como os ponía yo, el modo de trabajar y que nos encontraremos a final de esta mañana también para hablar de ello. Vale, bueno, de acuerdo entonces con esta primera parte que ya pasa a nuestras agendas y podemos también tener claro. Gracias, Egoy. Un apunte sobre lo que decía Pedro. Los días, ahora no lo veréis en el calendario, ¿no? Pero son martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, mejor dicho, al revés. Son viernes, jueves, miércoles y martes, por seguir el orden. Se ha pensado así para que no se vea afectado siempre el mismo docente con la misma asignatura,
¿vale? Por eso hemos decidido, por ejemplo, no suspender 4 viernes a quinta y sexta, para que alguien no pierda 4 horas con su grupo, ¿vale? Esa es la razón de que sea en diferentes días semanales. Una idea que vamos a desarrollar Pedro y yo en las siguientes diapositivas y en la que aparece aquí por primera vez es que todo este trabajo de septiembre no está pensado para una posible vuelta a las clases online. Es un trabajo que hay que hacer sí o sí, porque como hemos dicho hasta ahora, aunque estemos en presencialidad, las asignaturas hay que redefinirlas, porque los contenidos a trabajar no van a ser los mismos, es imposible, no hay tiempo. Entonces, primera vez que decimos esto y que repetiremos, pues seremos muy pesados en las próximas diapositivas. No vamos a trabajar por si acaso. Vamos a trabajar para diseñar el curso 2021. Y entonces lo que vamos a hacer es diseñar en septiembre un trabajo que valdrá para las clases online, pero también para la presencialidad, porque por lo que os va a comentar ahora también Pedro, ¿no? Sí, como dice Goy, hay una tentación, antes de afrontar esa diapositiva, hay una tentación inicial, que yo la tengo como profesor de latín y además de profesor de latín de segundo de bachillerato. La tentación inicial es, bueno, por si las moscas, ahora piso el acelerador, doy todo lo que pueda y si vienen mal dadas, esto que me he ahorrado, ¿vale? Así, a la pata a la llana. Creemos que eso puede ser un peligro, porque no sabemos cuándo va a suceder eso y porque hay 3 escenarios. Resultará que igual confinan a fulanito y mengadito la tercera semana porque su allá, su mamá o quien sea está. Y además es un fulanito, perdonad la expresión, que está asintomático y es negativo, pero es que tiene que quedarse en casa. Es decir, que está en perfectas condiciones para seguir el trabajo desde casa. Entonces, esa tentación, que es muy humana, decir, bueno, yo ahora adelanto todo lo que pueda por si acaso, puede que atragante a nuestros estudiantes, puede que no nos permita rediseñar con cabeza. Así que, desde ahí, os aconsejamos y os pedimos, y queremos ayudarnos en este sentido mucho, en diseñar a rediseñar estas materias pensando en trabajar una vez para afrontar 3 posibles escenarios, ¿vale? Trabajo una vez, afronto 3 escenarios. Ahondando un poquito en el asunto de la semipresencialidad, porque es como la zona más turbia, es como la zona más ambigua. Es decir, todos tenemos claro cómo fue nuestro mundo cuando venían a clase y no tenían que usar nada. Todos sabemos cómo fue desde el 10 de septiembre. Todos podemos alcanzar una cierta imaginación de cómo será la presencialidad a partir del día que empiecen las clases con la mascarilla. Tenemos nuestros temores, pero bueno, podemos más o menos imaginar. Imaginamos perfectamente cómo será si se quedan en casa sí o sí todos los alumnos de este colegio o de esta ciudad, porque lo hemos vivido desde el 10 de marzo. Pero tenemos una zona así como muy ambigua y la semipresencialidad, ¿qué será? ¿En qué consistirá? Bueno, pues es Stranger Things 4ª temporada, probablemente, porque además tenemos una cabeza que nos dice semipresencialidad. Disculpad que me explaye un poco. Semi, la mitad, presencialidad, estarán la mitad cada semana, o no. O no. Eso es lo que nuestro cerebro, que es un poco rígido y cuadriculado, entiende por semipresencialidad la primera vez que escuche el palabra. La mitad cada semana, o no, mire usted. Porque resulta que igual, como antes os decía, puede ser un microconfinamiento de un sujeto o 2 durante los días establecidos por la autoridad sanitaria y además en perfecto estado de salud desde casa y con un pedazo de equipo que nos sigue mejor que si estuviera en casa, que en clase, ¿de acuerdo? Por eso os ponemos ahí posibilidades que se nos ocurren desde nuestra pobre imaginación. Se ha levantado con malestar y sus padres han decidido prudentemente que no acuda al centro, pero es para hoy y mañana está otra vez aquí. O está en cuarentena, como hemos dicho, por conexiones familiares, que no afecta a ningún alumno compañero, o personales, porque tiene una cuadrilla que se mueve mucho y se junta mucho en el banco del Paseo de la Música con el móvil a las 8:30 de la tarde. Y son de un movido, pero ninguno es de este cole, curiosamente, porque ha venido a primero de bachillerato y estudiaba en donde sea, San Viator, por decir un colegio. O está en cuarentena por conexiones escolares. Sí, es que su cuadrilla es del cole, están todos en primero A y han caído todos en el saco.
y están los 7 en casa. O decenas de situaciones que pueden producirse en este curso. Y como decimos también, es muy probable que muchos estudiantes estén en condiciones de salud óptimas, que estén perfectos y con un pedazo de equipo en casa que están deseando hacer algo, porque, macho, que me tengo que quedar aquí 10 días, ¿vale? Tendremos también la inversa. Ya sé que las mentes lúcidas que nos escuchan estarán pensando en perfecto estado de salud, pero me quedo en casa con la Play, que estoy comodísimo. Ya lo sabemos también. Entonces, ese escenario, antes de pasar a la diapo, respondo de la semipresencialidad, es el que más cuesta imaginar, pero para que también tenemos que estar preparados. Una última idea. A mí, mientras ayer preparaba en casa esta diapo, recuerdo que todos los años, y especialmente el curso pasado, recuerdo que el mes de enero fue bastante virulento también la gripe, que eso solo era epidemia, no era pandemia. Y recuerdo una tutoría de primero de bachillerato que prácticamente se quedó a la mitad durante 5 o 6 días porque los tíos habían pillado el cacharro. Entonces, eso se puede parecer un poco a lo que podemos vivir. Lo que ocurre que, claro, es probable que nunca tenga a todos y que además los que tengo nunca son los mismos. Entonces, voy a tener ahí una situación curiosa. Esa es la semipresencialidad, que es la que más, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, puede costar imaginar. Y no abundo más en este concepto que, como veis, me está gustando y me estoy explayando. Gracias. Entonces, igual un poco en resumen, ¿no? Por lo que comentaba yo al principio y en lo que abundaba ahora Pedro. Muchas veces estamos leyendo estos días en prensa o incluso viendo en el telediario, cuando se habla de nuestra labor docente, ¿no? Y dice, bueno, los profes y las profes este año van a tener que diseñar 3 escenarios. Nosotros creemos que no. Creemos que no, porque eso es imposible. Es decir, no tenemos ni el tiempo, yo hablo humildemente, yo no tengo la capacidad de diseñar 3 programaciones diferentes para mi asignatura, pensando en que estén todos siempre, en que estén algunos a ratos y que estén todos en casa. No me da, hablando llanamente. Entonces, nuestra propuesta es, parece rara, ¿no? La de no hay que diseñar cada asignatura para diferentes escenarios. No es una cuestión, como pone ahí, de que seamos catastrofistas y que nos vemos ya todos en casa, sino que nosotros creemos, en resumen y como idea principal igual de este claustro, que hay varias, pero igual una, que tenemos que ponernos en lo peor, es decir, estamos todos en casa dando clases online, adecuar las asignaturas a esa realidad y eso que hemos diseñado, aprovecharlo aún en presencialidad. Es decir, resumiendo las diapositivas, ¿no? Como este curso, estando aquí, va a ser especial. Si estamos la mitad y la mitad, o a veces unos y a veces otros, va a ser aún más especial. Y si estamos en casa, ya sabemos lo que es. Entonces, en nuestra opinión, como además es imposible diseñar 3 escenarios, hay que diseñar el más duro, colgar los materiales, tenerlos preparados, que los alumnos accedan a ellos desde el principio y puedan seguir desde casa si se confinan, etcétera, y desde ahí utilizarlo en presencialidad. Y entonces trabajaremos mucho, pero una vez y para una cosa. No sé si se me entiende. Esa es la idea. No vamos a poder diseñar 3 escenarios. Es imposible. Porque además el primer escenario, el segundo y el tercero se parecen mucho en la incertidumbre y en la alternancia de alumnado, de profesorado, de quién está, quién no, quién vuelve, quién se vuelve a ir. Si tenemos que enviar, por ejemplo, lo que decía Pedro, sin presencialidad, tenemos que atender a la clase que tenemos delante, por ejemplo, y además mandar deberes o pedir trabajos, lo que sea, que andar creando cada vez que 4 se van a casa y pasan 10 días, eso es imposible. Es imposible. Luego, como última idea, igual, sí que es cierto que aquí no es lo mismo educación física que sociales, ¿vale? Es decir, hay asignaturas, valga el ejemplo de educación física que pone ahí, en las que el escenario de presencialidad y de estar en casa la cambian radicalmente. Radicalmente. Tecnología puede ser otra. O sea, quiero decir, en ese caso igual sí que hay que pensar en A y B, ¿no?
o tener tener un plan alternativo. Pero porque la diferencia es drástica, es radical, es o blanco o negro prácticamente, ¿no? Bueno, o no. Igual al equipo docente se le ocurren, se le ocurren cosas que son compatibles, seguro que las hay muchísimas para ambos escenarios, pero seguro que tienen que tener también, bueno, si estamos aquí, haremos estas pruebas y tal, y si no estamos, pues la dejaremos y haremos esto, ¿no? Ahí sí que hará falta eso. Eso es. Y desde ahí, desde esa imposibilidad, esa incapacidad de hacer 3 escenarios, de hacerlo a una semana, mire usted que no, es desde donde creemos que nos podemos ayudar todos más durante estos tiempos de septiembre. Incido en un concepto, bueno, una idea que todos tenemos claro, pero que a veces nos dificulta mucho antes de pasar a esta diapo, y es, hablamos ahora de diseñar, no de montar las asignaturas. Hablamos de tener muy claro cómo será mi manera de trabajar con los alumnos y la del equipo docente en esa materia durante el curso, la manera de trabajar. No significa llegar al detalle de montar todo un curso online antes de que nos inauguremos el 15 con la primera clase. Por utilizar una analogía, si hasta ahora siempre hemos dicho que la programación de aulas se llevaba como con 15 días, hacia 15 días, los 15 siguientes días, o sea, las siguientes 2 semanas, mis 8 lectivas, mis 6 lectivas, ¿cómo las voy a organizar? También consideramos que ahora la manera de montar nuestra materia debe utilizar esos ritmos. Otra cosa es que ahora hagamos un esfuerzo por rediseñar y tener claro el plano de la casa antes de continuar, ¿de acuerdo? Porque hay que reformar la casa un poquito o bastante, hay que reformarla. Bueno, por eso que no hay que diseñar 3 escenarios, sino uno. Bien, por otro lado, y trabajar ya con los alumnos a partir de la semana que viene o dentro de 2, obliga también a rediseñar las sesiones de tutoría. Estábamos acostumbrados a acoger a los alumnos del modo y manera que tradicionalmente con las personas que estaban al cargo se hacía, tutores, coordinadores, el primer día de clase, o la primera tutoría que se llama tutoría de acogida o de presentación y luego primer día de clase, pero este año hemos considerado que hay que redefinir también esto. Ayer hubo reuniones con coordinaciones y tutores y entonces va a haber unos cambios, por así decirlo, en el guión de esa jornada de presentación y también, atención, mucha atención, la primera hora lectiva del primer día ordinario de las 8:15 será con el tutor o tutora. A diferencia de los cursos anteriores, en el que uno empieza pues ya dando la tecnología o la química, este curso, por lo tanto, para explicarlo de otra manera, va a haber 2 tutorías seguidas. Las del día de presentación, y aquí hablo mucho para bachillerato, igual le voy ahí que cortar, ¿no? Eso No, igual. No digo, si son 2 horas el primer día, bueno. La de acogida y la del día siguiente, sí. Eso, bueno, el primer día serían 3, pero bueno, sí. Por eso, pero ese detalle, ¿no? Entonces, 2 momentos con el tutor, el primer día, o sea, el día de la acogida y el primer día de clase, ¿de acuerdo? Entonces, atención a los docentes de las 8:15 del primer día lectivo, porque no acudirán a clase si no son tutores y deberán estar con su tutoría si lo son. Bueno. Y después... Perdona, Pedro, si algún tutora por tema de conciliación no daría primera hora, pues se buscaría el modo de cubrir con un compañero, con coordinación. Bueno, ya hablaríamos de ese caso puntual y que se daría en pocos casos. Eso es, hemos puesto aquí la información que cabe, como suele decirse. Y además, durante la segunda quincena de septiembre, es necesario dedicar tiempos por el tutor y la tutora y por el resto del equipo docente a presentar las normas de convivencia que van unidas al plan de contingencia. Es decir, de alguna manera, retomo la idea de que el plan de contingencia está condicionando toda nuestra actividad educativa y también las normas de convivencia. Va a haber que actualizar esas normas de convivencia para incluir las conductas asociadas al nuevo plan de contingencia y las medidas correctoras que sea menester aplicar en caso de ello, ¿vale? Para que... y también la interacción escolar, dice ahí, en un hipotético confinamiento. Bueno, y si te vas a casa, pues ¿qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo? Para entendernos, ¿vale?
Bien. Bueno, al hilo de esto, ¿no? En este comienzo de curso también vamos a hacer en esas tutorías empezar a detectar ya qué alumnado tiene problemas si nos fuéramos a casa. Es decir, eso que hubo que hacer sobre la marcha desde marzo, ¿no? Detectar quién no tenía conexión wifi, quién no tenía un dispositivo en casa, etcétera. Desde sistemas van a preparar un formulario que pasaríamos al alumnado para ya estar prevenidos, ¿vale? Es decir, bueno, pues ya sabemos que en el caso de que nos fuéramos a casa, el alumno X y la alumna Y no tienen conexión wifi, no tienen dispositivo, no tienen un lugar en el que trabajar. Bueno, eso lo haríamos desde ya, desde el comienzo de curso, por si acaso. Y luego, si os acordáis, la palabra o el concepto, mejor dicho, de entorno virtual de aprendizaje, empezamos a utilizarla mucho el curso pasado porque hubo que, digamos, que fue surgiendo, ¿no? Se fue cogiendo forma mientras estábamos todos en casa confinados, ¿verdad? Entonces, nos interesa también trasladar aquí otra información muy importante de este claustro de comienzo de curso, es que este entorno virtual de aprendizaje de la ESO y bachillerato para este curso no es un entorno virtual de aprendizaje por si acaso. Es un entorno virtual de aprendizaje que utilizaremos todo el curso en cualquiera de los 3 escenarios, ¿vale? En realidad, esto supone una novedad principal que no lo es, porque ya en el confinamiento se convirtió en la herramienta principal, ¿no?, para conectar con el alumnado. Entonces, este curso, desde el comienzo, vamos a crear las clases en la plataforma Google Classroom, ¿vale?, añadiendo al alumnado. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde vamos a colgar y organizar ese trabajo de septiembre que os hemos explicado hasta ahora Pedro y yo, ¿no? Esas unidades, ese trabajo que va a tener que hacer el alumnado a lo largo del curso y en el que nos vamos a lo peor, que os decía yo antes, ¿no? En el que eso requiere explicar previamente un poco la unidad a través de un vídeo, a través de colgarles un vídeo que ya existe, materiales, presentaciones, qué es lo que hay que hacer, lo colgaremos aquí, ¿vale? Eso ya decíamos en el periodo de confinamiento que es por 2 motivos, ¿vale? En primer lugar, porque si todos los docentes manejamos las mismas herramientas, podremos ayudarnos y apoyarnos mucho. De marzo a junio circuló información entre nosotros sobre estos aspectos de manera espectacular, ¿vale? Oye, ¿os habéis dado cuenta de que si hacemos esto se ve así, que si haces así? Es decir, tanto nosotros entre nosotros, valga la redundancia, como desde sistemas hacia nosotros, si nos movemos todos en el mismo entorno virtual de aprendizaje, vamos a salir muy beneficiados. Pero sobre todo, esto se hace pensando en el alumnado, ¿vale? Imaginémonos que un alumno o una alumna recibe del profesor de química lo que tiene que hacer por email, de otro lo recibe a través de Moodle, de otro a través de Classroom, ella me pide que entregue los trabajos por aquí, el otro por allá. Al final son alumnos que tienen 12 asignaturas, y que se pueden volver locos. Y lo que necesitan en esos momentos es, sobre todo, estabilidad y un entorno fijo, ¿vale?, en el que se mueva todas aquellas personas que le dan clases. Entonces, eso serían plataformas o aplicaciones complementarias para elaborar contenidos, y en el caso de que nos fuéramos a casa, haríamos lógicamente como el curso pasado, que es utilizar Classroom para dar clase también por Meet. Meet, que también forma parte ya de nuestro escenario, de nuestro entorno de aprendizaje, aunque estemos aquí, porque ahora mismo lo estamos utilizando y vamos a utilizar para aprender después, por ejemplo, en los talleres TIC, ¿no? Entonces, esto ya forma parte de nuestro día a día. Y también estamos trabajando en un decálogo de clases online para trabajar con los alumnos y alumnas en el caso de que nos vayamos a casa. Esto sí que es para el tercer escenario. ¿Por qué? Este decálogo es para trabajar con ellos y que entiendan que hay errores en los que caímos de marzo a junio pagando la novatada que este año no podemos volver a cometer.
está en elaboración, pero, por ejemplo, aquí decimos que, pues, quinto punto del decálogo. Si nos vemos todos los días en Meet o casi todos los días, o tenemos una relación a través de Classroom, no hay motivo para escribir correos electrónicos a las 7 de la tarde preguntando una duda, porque mañana nos vamos a ver. O punto 7, pues la relación entre profesorado y alumnado o familias se hace a través del tutor, no de repente por emails a diestro y siniestro, ¿no? Entonces, se trata de un decálogo sobre todo que trata de corregir errores que cometimos todos como novatos en el confinamiento y para trabajar con el alumnado desde el principio, como decía antes. Y también, aquí también hay tutoriales para que se pueda trabajar. Y luego todo esto ya, o sea, forma parte de nuestro entorno virtual, de nuestro EVA. Se trata de utilizar Drive, unidades compartidas, carpetas para compartir información. Utilizamos también Forms, Kahoot y Quizzes para evaluar ya en la época del confinamiento. Y pues solemos planificar con Calendar, es decir, es poner en orden lo que venimos utilizando los últimos años, ya con más asiduidad que en épocas anteriores, ¿no? Y educamos para las familias. Entonces, decía, por resumir un poco, que la principal novedad es que estemos aquí presencialmente o estemos en casa, tenemos que tener a nuestro alumnado metido en clase. Sí que comentábamos Pedro y yo, ¿no? Que hay docentes que tienen Moodles muy elaborados, con mucho material, con muchas pruebas de mucha calidad y que eso no se puede perder. Entonces, simplemente sería utilizar Classroom para tener al alumnado ahí y poder tener el feedback en el muro o lo que consideraran sobre el día a día y tal, y luego utilizar lo que vienen utilizando y que no conviene perder del mismo modo. Ya digo que eso es un EVA, digámoslo así, de mínimos que luego cada uno puede complementar con las 1000 aplicaciones que conozca y que son mejores que estas y tal, pero este sería el común. Este es el que viene a corregir errores del confinamiento y luego también estamos trabajando en un nuevo planteamiento para si nos vamos a casa, cómo organizar las clases. Partiendo de la base de que nuestro modo de trabajar de marzo a junio fue una solución de emergencia admirable, pero no sostenible en el tiempo. Es decir, si nos fuéramos a casa, habría que darle una vuelta a cómo nos planteamos las conexiones con el alumnado, etc. Entonces, esto está en elaboración y en el equipo de innovación, en el equipo de la ESO, en el equipo de bachillerato y cuando lo tengamos más detallado os lo plantearemos para ver qué os parece, ir a tutores, ir a profesorado, para que nos devolváis, nos deis feedback, etc. Y luego algo que es solo de la ESO, ¿qué papel jugarían los proyectos en esa situación, ¿no? Aquí lo que estamos de acuerdo es que cuando nos toque ahora en septiembre crear materiales y digámoslo así, unidades didácticas especiales por asignatura para trabajar en casa o lo que sea, tenemos ahí muchísimo material, ¿vale? Por poner un ejemplo del confinamiento otra vez, ¿no? Devolviendo un poco atrás a muchos docentes, yo qué sé, de sociales de primer ciclo de la ESO, pues tener ya todo lo que había que hacer en el crucero por el Mediterráneo de primero o en el Camino de Santiago de segundo, nos salvó la evaluación. Teníamos hecho ya lo que los chavales podían hacer en casa, ¿no? Entonces, más que yo vería los proyectos como una oportunidad sobre la que crear esas unidades o materiales que hacen falta para la situación tan especial que nos encontramos este curso. Para este EVA que hemos presentado, hay herramientas como son Drive, que también Classroom el año pasado, Padlet, Genial. Hay herramientas que un docente que ha dado mucho en primer ciclo de la ESO durante los últimos 5 años, pues controla de sobra. Pero aún así, para formar a todos en eso que vamos a utilizar todos este curso, ya sabéis que tenéis hoy desde las 11 y mañana desde las 11:30 la oportunidad de asistir online a los talleres TIC, ¿vale? Entonces,
Ya sabéis que son talleres impartidos por los compañeros de innovación de la ESO y como decíamos cuando hicimos esto por primera vez hace unos años, ¿no? Que ahora, fija, ¿no? Ahora, echando la vista atrás, qué importantes fueron, ¿no? Qué poco importantes parecían en su momento y qué importantes fueron para donde nos encontramos ahora. Son talleres que, digamos, que no son impartidos por expertos, somos nosotros de compañeros del equipo de innovación, pero que intentamos ganar en cercanía lo que perdemos en sabiduría, por decirlo así, ¿no? Para que nos preguntéis, para que nos detengáis, oye, explica un poco mejor esto. Entonces, van a ser talleres muy básicos, me refiero a que nadie que controle esta herramienta, cualquiera de estas, se va a encontrar con nada importante como novedad. Entonces, como son online, igual sí que viene bien entrar un poco y refrescar cosas, porque ya sabemos que en el comienzo de curso, pues hay veces que, ¿cómo se hacía esto? Pero con total libertad, aunque no os hayáis inscrito en el formulario, si queréis, os metéis, veis, bueno, pues lo que está comentando Izaskun o Arantxa o Aitor o Josune o Egoy, ya lo sé, abandonan la sesión sin ningún problema. Sin ningún problema. Es decir, están abiertos a todos. Lo que pasa es que hicimos el cuestionario ya en junio, pensando que igual era solo para la ESO en un principio, luego vimos que era mejor para todos. Entonces, os invito a participar, os hayáis inscrito o no, porque ya digo que al final, al formar parte de las herramientas de nuestro EVA fundamental, es importante que todos las dominemos. No quiero pasar la diapositiva sin agradecer a Izaskun, a Josune, a Aitor y a Arantxa su disposición para dar estos talleres, porque cuando les comenté en junio pues que igual habría que hacer esto esta semana, pues no pusieron ni la menor pega, y cuando les he vuelto a decir, oye, que os dije que iba a ser para la ESO, pero que al final igual estamos aquí 150, pues tampoco han puesto ninguna pega, ¿vale? Al contrario, entonces, ya sé que les da mucha vergüenza, pero delante de todos, pues os quería agradecer el esfuerzo en prepararlos, en discutirlos y en impartirlos, ¿vale? Porque ya sé que no es una semana fácil para ninguna y para ninguno, y encima que os prestéis a esto, pues de verdad que os lo agradezco enormemente. Luego más adelante, pues podemos hacer más cosas, porque algunos demandáis en el formulario pues que os vendría bien saber qué herramientas es mejor para grabar tutoriales, etcétera. Bueno, pues, seguiremos avanzando, ¿vale? Muy bien. Bueno, nos vamos acercando despacio al final de la presentación. No quedan muchas diapositivas. No, ya está. Está ahí. Bueno, vamos a refrescar algún mensaje importante y seguimos adelante y ya terminamos. Bueno, como os decíamos, entonces viene ahora un trabajo en septiembre de rediseño de las materias por ese nuevo satélite que orbita o en torno al que orbitamos. No, satélite no, el satélite orbita, ¿no? Nosotros orbitamos en torno a un nuevo planeta, ¿no? Que es el plan de contingencia y que empieza a las 12:45 para las personas a las que ayer escribimos un correo electrónico. Bien. Los objetivos de ese trabajo de septiembre tienen que ser, de alguna manera, también escalonados, así muy sencillamente. Es decir, primero, pensar en si tengo que, bueno, casi el signo, qué contenidos y qué competencias debo sacrificar este curso. Esto siempre es duro, es difícil desprenderse de parte de la materia. Lo sabemos todos. Y sabemos que cursos finalistas que ya de por sí están suficientemente podaditos y que se va con eso hacia el final. Pero tenemos que pensarlo, por lo menos. ¿Qué vamos a dar y qué es prescindible? Aquí simplemente me explayo. Hay veces que es más fácil en una materia empezar por los contenidos y acabar en las competencias, y otras veces, depende de tu materia, igual es mejor pensar casi en las competencias que elimino y qué contenidos se ven arrastrados. ¿De acuerdo? Eso ya cada materia lo puede pensar, como mejor. Cada equipo docente sabrá si tira de un lado hacia el otro o al revés. Bien, evidentemente, que si cae una cosa y cae la otra, va a haber que reformular los famosos criterios de evaluación y las programaciones abreviadas. Bueno, pues habrá que hacer ese trabajo. Esto lo dejamos trabajado hacia el 30 de junio todos los años, este año ha sido muy especial, ahora simplemente hacíamos un refresco de, oye, por favor, acordaos, tal.
Bueno, ahora tenemos, lógicamente, un lapso mayor para llevar a cabo esta función. Una vez que tengo claro qué cae, qué se queda y dónde queda reflejado, el tercer punto es ya meterme a cocinar la asignatura ya, elaborando materiales. Ya solamente hablar de elaborar materiales, ¿verdad? Uno hace así y dice, pero a ver, ¿y esto cuántas horas de trabajo va a ser? Elaborar materiales. Bueno, aquí vamos a bajar el gas al mínimo para que no salgamos todos de este claustro pensando en que tengo que hacer otra vez una asignatura. Se trata más bien de que entre todos los que estáis en ese equipo docente pongáis en juego todo lo que habéis aprendido durante los meses anteriores y lo que traéis del pasado. Cuando hablamos de materiales no es hay que buscar vídeos y hay que hacer vídeos. Joder, esto parece que es lo único que hay ahora. Oiga, mire usted que tenemos todos Words guardados en nuestro equipo, que son los que damos en fotocopias y lo único que hay que hacer ahora es PDFearlos para ponerlos en la unidad correspondiente de Classroom para la semana no sé qué. Es decir, se trata un poco de hacer acopio de todo lo que vayamos teniendo. Y cuidado, cuando hablo de todo, el problema es el todo siempre. Siempre dando a la criatura de comer conforme la criatura pide comer, que es cada 15 días. ¿Me explico? Es decir, nosotros si trabajamos la programación de aula cada 15 días, ahora no vamos a dar a la criatura todo hasta el 30 de junio. Mire usted, que no se trata de eso. No se trata de eso porque eso es matarse. De lo que se trata es de, ahora, rediseñar bien todo esto, ver qué materiales puedo tener y a partir de ahí ir alimentando conforme el curso avanza lo que hayamos diseñado. Y ir subiéndolo a Classroom y al sistema de almacenamiento de Drive. Hay un último punto, permitidnos la metáfora, que quizá no tengamos, dice ahí, para el 30 de septiembre la casa construida. La casa es la materia y no vamos a poner ya el tejado ni nada. No. O sea, mire usted, esto es más despacio por mucho que alguien diga lo contrario. La casa no va a estar hecha del todo y poner ya la plica y poner todo. Pero por lo menos que los planos de ese edificio estén suficientemente dibujados y consensuados, por favor, entre todos los miembros de cada equipo docente. Vamos a ir de esta manera durante este curso. Ese acuerdo, vamos a utilizar estos materiales y otros materiales. Aprovecho también la ocasión para deciros, cuando trabajéis en equipo esta semana, como tenéis costumbre esta semana y, bueno, la siguiente y durante el mes de septiembre, algo que suele funcionar bien cuando es un equipo docente de unas cuantas personas es la especialización. Hay personas muy buenas haciendo el Classroom en un Con5 y compartiéndolo. Hay otras personas muy buenas encontrando materiales en la red o propios. Hay otras personas muy buenas redactando rápidamente las actividades que hay que realizar. Haced una especie casi de equipo de redacción, diría yo, de esa materia para que os ayudéis lo más rápidamente posible. No dupliquéis tareas, no caigamos en ese error de duplicar, ¿verdad? Desgraciadamente, soy el primero que cae en hacer 2 veces lo mismo, ¿no? De un año para otro. Bueno, pues intentemos siempre ayudarnos lo más posible y que la tarea sea lo más llevadera. Básicamente lo que os decimos, ¿vale? Empezamos hoy a las 12:45 con esa primera reunión y a partir de ahí ya la semana que viene, en el caso de bachillerato y en el caso de la ESO, como se ha anunciado anteriormente. Vale, entonces, luego ya sabéis que en esta situación, en este septiembre tan especial, pues nos toca también ir haciendo cuaderno de profesor en Educamos, pero claro, habrá que ver en qué medida tenemos los criterios de evaluación ya definidos o si se han visto alterados por lo anterior, ¿no? Entonces, ¿podremos hacerlo o no? O podemos hacerlo a la mitad, digamos así, dejarlo en formato borrador, va a ser así a falta de 4 cambios y luego cambiar pues los pesos de alguna competencia, eliminarla o lo que sea, unido a lo anterior, ¿no? Entonces, este trabajo, lógicamente, está condicionado por todo lo que hemos dicho anteriormente. En principio, ya veis que prácticamente el 95% del contenido del claustro, pues eso, ha sido el tema de los escenarios diferentes que se abren, cómo trabajarlos y poco ha tenido que ver con otros años. Entonces, a partir de ahora,
pues si tenéis alguna pregunta o comentario, pues tenéis dos opciones, o hacerla directamente por el chat e intentaremos responderos por orden, o pedir la palabra, activar la cámara y preguntarlo a viva voz, ¿vale? Como prefiráis. Eta hori, eskerrik asko pues, guri entzuteagatik eta ánimo hasiera honetan. Dejo de compartir pantalla para poder ver. Vamos a esperar un poquito porque es por si alguien está escribiendo y... Igual vienen todos después. Bueno, empiezo yo con el tema con la ESO porque igual es más fácil, ¿vale? Sí. En el caso de la ESO nos han partido la etapa, ¿no? Nos han diferenciado primer ciclo y segundo, pero en realidad si tenemos en cuenta que entre el primer día ordinario de primero y segundo y la presentación del segundo ciclo van a transcurrir 3 días, lógicamente lo que sí que descartamos prácticamente desde el inicio, a falta de que lo discutamos más en profundidad, es partir la etapa también en evaluaciones. ¿Vale? O sea, la evaluación inicial y primera de la ESO acabará a la vez, de primero a cuarto. ¿Vale? Y el tema de la evaluación inicial, si todo este trabajo de septiembre lo conviene retrasarlo o tal, lo estamos ahora trabajando en el equipo de la ESO y si hubiera algún cambio se os comunicaría. En principio está fijada ya la fecha, pero se fijó en junio, antes de saber nada de esto, en el trabajo de julio. ¿Vale? Entonces, si hubiera algún cambio os lo comunicaríamos, pero en cualquier caso, lo que sí que descartamos por temas organizativos es partir la etapa también a la hora de hacer el calendario de final. Vale, en cuanto a bachillerato, el retraso es de 4 o 5 días lectivos. En principio, y la noticia que tengo es del martes, no he vuelto a poder estar con mi equipo sobre esta cuestión y, lógicamente, ha habido reuniones de tutores en el día de ayer por la parte de primero y segundo de bachillerato de Nievescano y Jesús Obrero, pero desde donde yo os informo, en principio, que yo sepa, no hay de momento ningún acuerdo de cambio de fechas de evaluación inicial, primera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el dato que tengo, que os digo, repito, es del martes a las 2 de la tarde. Ayer hubo reuniones. Entonces, sí que en este sentido, la noticia más exacta la tienen en estos momentos los coordinadores académicos a los que me remito a lo largo de la semana para que les preguntéis sobre esta cuestión. ¿Vale, Ana? ¿Y resto? Ok. Vale, va más para mí, Aymar. Digo, más para mí porque das tic, simplemente. A ver, sí que valoramos, ¿de acuerdo? Sí que valoramos. Lo que ocurre que, te digo sinceramente, muchas veces el buey y los carros van a la par, y otras veces no. Es decir, para cuando llegó el protocolo de contingencia a mediados de julio, el primer protocolo de contingencia que recibimos los centros, que fue en esas fechas, y la elaboración de los horarios,
pues una cosa era imposible respecto. O sea, ya es cuando supimos cómo había que hacer estas cosas. Entonces, ha sido muy difícil, salvo en el caso de alguna asignatura que se veía muy claro que iba a verse afectado por esta cuestión. Entonces, sí que nos lo planteamos, pero no pudimos hacerlo. Y es cierto que una asignatura, pues como la que tú citas, bueno, no citas ahí, pero que tú y yo sabemos y todos sabemos, pues que TIC, entre que vas y vienes, encima es una hora de informática, pues, ¿vale? Bueno, pues va a ser un año raro. Es cierto que en estos momentos no podemos tampoco recomponer los horarios, ¿vale? Porque sería un pequeño lío. Se da la circunstancia, además, y con esto ya termino, que en la asignatura, en algunas asignaturas, esas que son específicas de bachillerato, van junto con troncales en segundo de bachillerato. Entonces, forzaríamos a dar otras materias 2 horas seguidas, como una física o una química. Es decir, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se juega la liga de las franjas, por así decirlo. Entonces, contemplado sí, pero fue imposible y en el caso de algunas materias perjudicaría también a otras y aquí hay que constar pues el bien de unas y de otras, ¿vale? Aquí, por ahondar un poco en lo que decía Pedro, hay que tener en cuenta también que a la hora de elaborar horarios, bueno, hablo de un terreno un poco que para mí es desconocido y que sobre todo controlan, lógicamente, Anay, Laura, Ana, etcétera, pero el tema de las optativas y las franjas es lo que más complica la elaboración de los mismos. Entonces, si a eso sumamos las necesidades de conciliación que pueda haber entre las personas que componen esa franja y además duplicamos esa hora de las optativas a que sean 2 al día, el tema se complica muchísimo. Y luego había otro factor ahí también, para la ESO, por ejemplo, que hay optativas de 2 horas, que pensábamos que si, por ejemplo, se convertía en una sesión a la semana de 2 horas, pero una sesión, a nada que faltara un chaval ese día o ocurriera algo, iba a estar completamente desenganchado una semana entera por lo menos. O que si caía, pues ese día, ¿no? Los peligros de las asignaturas de un día, que algunas existen, pero que si por lo que sea te pilla un puente aquí y el festivo allá, pues estás sin ver un mes seguido y si mal con la otra clase llevas 4 sesiones por delante. Entonces, eso también era un factor que nos dio miedo a la hora de optar por esta vía súper lógica que planteas por otra parte. Ok, Aymar. Vale, bueno, aprovecho para comentar una cosa mientras, por si alguien está escribiendo. Recordaos lo que ha dicho Pedro. Ayer mandamos un email, en mi caso, a los 14 convocados a la reunión de hoy a las 12:45 en la Mediateca de Jesús Obrero y luego otro general a todo el claustro diciendo que había esa reunión, pero que solo tienen que acudir a aquellos convocados previamente. ¿Vale? Entonces, el que ha recibido ese segundo email diciendo que hay una reunión hoy a la que se ha convocado a gente, lógicamente no tiene que venir a las 12:45 a Jesús Obrero, y los que han recibido los dos, pues lógicamente seremos quienes nos veremos en la Mediateca. Ya digo que 14 personas y yo mismo en ese lugar, y Pedro al lado también con 21 en el salón de actos, con lo cual los espacios estarán súper, la distancia estará súper asegurada. ¿Vale? Pues entiendo que Sí. no hay más preguntas. Una cosita que tenía apuntada y se me había olvidado decir. Ayer ya tanto Pedro como yo mandamos un email a todos nuestros claustros. Si algún nuevo educador aquí presente o alguien que haya cambiado de etapa no ha recibido, es que no lo tenemos en el directorio, ¿vale? Entonces, por error nuestro, lógicamente. Entonces, por favor, escribirnos, oye, Pedro, Egoy, no he recibido vuestra convocatoria, inclúyeme, ¿vale? Entonces, pedimos disculpas por adelantado y puede pasarnos, ¿vale? Y nada más, que tengáis un muy, muy, muy buen comienzo de curso, que
y que nos vaya a todos lo mejor posible y que sobre todo os acompañe la salud a vosotros y a quienes os rodean. ¿Vale? Un abrazo Vale. para todos. Reitero los deseos de Goy. Me ha alegrado mucho encontraros estos días. Había personas que no veía desde hace 6 meses. Algunas, bueno, pues ha sido emocionante reencontrarse con ellas. Bueno, hay veces que las cosas están a flor de piel. Entonces, a todos un abrazo, a todas un abrazo enorme. Ojalá podamos vernos mucho este curso. Gracias. Ondo zer.